Entonces vamos con la última parte, ¿verdad? Voy a compartir aquí, compartir lo que es la parte de ciclo celular. Aquí vamos a ver estas partes, que es un cromosoma, el ciclo celular, cómo se regula el ciclo celular, o las partes donde se regula, y los tipos de reproducción sexual, ¿verdad? Y meiosis. Vamos a hablar de lo que son los cromosomas. Si ustedes se acuerdan de la clase de macromoléculas, otra vez teníamos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos habían visto ustedes, ¿verdad? No era conmigo, que estaban compuestos por polímeros de nucleótidos. Y los nucleótidos eran moléculas compuestas por un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa, es una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina y timina en el caso de ADN y uracilo en el caso del ARN. Y un grupo fosfato, que estaban unidos por enlaces fosfodiéster, que unía a una ribosa de un nucleótido con otra ribosa del siguiente nucleótido, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y habían hablado probablemente de que una molécula de ADN humano puede llegar a tener 3.300 millones de longitud, de moléculas de longitud, ¿verdad? Que si se puede extender haciendo una línea recta, podría llegar a medir hasta 2 metros. Esa cadena de ADN se asocia una con otra de manera de estar en una estructura helicoidal y antiparalela. Helicoidal, antiparalela y complementaria son las tres palabras que definen a la molécula de ADN, ¿verdad? Ok, diciendo eso, que puede llegar a medir incluso hasta 2 metros, ¿cómo hace esa gran molécula de ADN para poder entrar adentro del núcleo de una célula que solamente yo puedo medir en micrómetros o nanómetros incluso, ¿verdad? Y este voy a hablar al final, ¿verdad? Hablamos del cromosoma. El cromosoma es la máxima forma en la cual esa molécula del ADN se puede condensar. Y la cromatina también es una forma condensada de ese ADN, pero no es la máxima forma. Cuando una célula está en un proceso normal, se encuentra en forma de cromatina y va a formar los cromosomas una vez recién que se va a dividir, que vamos a hablar más adelante de eso. Entonces tenemos que distinguir esas dos formas, cromatina y cromosoma. Cromatina es parcialmente condensada o parcialmente descondensada también, si puedo decirlo de esa manera, y cromosoma es cuando está totalmente condensada. ¿Cómo hace para condensarse esa gran molécula que puede llegar a medir hasta 2 metros, ¿verdad? Esta es la forma totalmente lineal descondensada, ¿verdad? Para eso tenemos que tener en cuenta una cosa que es la estructura que acabamos de hablar. Si ven, tengo azúcar, base nitrogenada, fosfato, azúcar, base nitrogenada, fosfato, azúcar, base nitrogenada, fosfato. Si ven, estos fosfatos de acá tienen este signo menos que me indica que toda esta molécula va a tener una carga negativa. Y eso va a poder la célula utilizar a su favor para poder condensar, porque la célula va a sintetizar proteínas con carga positiva para que esta cadena con carga negativa se pueda asociar a esa proteína con carga positiva. Y esa proteína con carga positiva se conoce como histonas. Y esas histonas son octámeros, o sea, son grupos de 8 ocho cadenas peptídicas, o sea, 8 cadenas que se pliegan y después se asocian para formar lo que son el octámero de histonas. Y todas ellas son ricas en aminoácidos básicos, o sea, aminoácidos que tienen carga positiva para que la molécula de ADN pueda interactuar con esas proteínas y rodearlas, ¿verdad? De esa manera se forman estos cuerpos que se conocen como nucleosomas. O también le dicen el collar de perlas en los cuales cada nucleosoma se compara con la perla de un collar, ¿verdad?
Acá nosotros vemos redondito, ¿por qué? Porque estamos representando, pero no hay que olvidar que estos están representando a proteínas, que las proteínas están hechas de aminoácidos, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria era la hélice alfa y la lámina beta, que se pliegan sobre sí mismas haciendo la estructura terciaria e interactúan entre sí para formar la estructura cuaternaria, que es así realmente como se vería un nucleosoma. Ahora toda esta parte celestita son los nucleosomas y esto representado en color rosita son las moléculas de ADN. No son tan bonitas así como se representan en los libros, pero se representan así porque es más fácil de observar, ¿verdad? Yo miro esto y me pierdo, pero son así realmente. Ok, entonces, proteínas conocidas como histonas con aminoácidos básicos y carga positiva hacen que la molécula de ADN con carga negativa le rodee, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo hacer que si esto estaba largo, al rodearse por una proteína, de esto va a pasar a esto, ¿no? Ahora, existe otro tipo de histona que va a hacer que estos nucleosomas se acerquen otra vez entre sí. Y esa histona se conoce como la histona H1. Acá ya no representa a los nucleosomas como redonditos, o sea, le representa ya como un solo grupo en forma de este cilindrito, ¿verdad? Y esta histona H1 lo que hace es agrupar nuevamente las histonas. Entonces tenía mi molécula de ADN, rodea a las histonas formando esas cuencas de collares de perlas y nuevamente esas perlas, entre comillas, se agrupan entre sí gracias a la histona H1, haciendo que de esto pase a esto y después muchas moléculas de esto se asocien entre sí y así estoy acortando la longitud de mi cadena de ADN. Y esto básicamente son los niveles de organización. Acá, la molécula de ADN totalmente desconcentrada con 2 nanómetros de grosor, al asociarse con las histonas y formar los nucleosomas, ya tienen 10 nanómetros de grosor. Y estos nucleosomas van a ser agrupados gracias a la histona H1, haciendo que adquieran un grosor de 30 nanómetros. Y posteriormente, este grupo que se suele comparar con el cable del teléfono, no sé si alguna vez vieron, porque nos estamos haciendo más viejos cada vez los que enseñamos biología y van haciendo gente y ustedes no sé si alguna vez vieron un teléfono con cable, ¿verdad? Pero si no vieron, busquen ahí teléfono de cable y van a ver cómo eran los cables de los teléfonos. Y ese cable del teléfono, que parece más o menos como un resorte si quisiéramos comparar, nuevamente se va uniendo a unas proteínas que se conocen como proteínas de andamiaje para que se vayan agrupando. Y así van interactuando, se pliega otra vez sobre sí misma formándome la cromatina y cuando está totalmente condensada es que tenemos el cromosoma. Ahora, esta es la representación más clásica de un cromosoma, pero realmente es así como se ve un cromosoma. Este es el cromosoma que recién duplicado es que va a tener esta forma. Pero vamos a hablar ya de eso enseguida. Vamos a hablar de las partes del cromosoma, este cromosoma clásico que acabo de decir. Em, este cromosoma duplicado, ¿verdad? Esto va a ser el cromosoma y esta va a ser la copia del cromosoma. Y esas copias de los cromosomas se van a unir mediante una proteína en el centro que se conoce como centrómero. O sea, en realidad no es la proteína el que se conoce como centrómero, sino esta región del medio en donde se unen. A cada costado del centrómero acá vamos a ver unas pequeñas proteínas que se conocen como cinetocoros, ¿verdad? Cada lado o cada brazo se va a conocer como cromátida. Todo esto es un cromosoma, esta es una cromátida y esta es la cromátida. O sea, se dice que esta es la cromátida hermana de esta. Y viceversa, esta es la cromátida hermana de esta. Y bueno, entonces ya vimos cómo se condensa esa gran molécula de ADN para que pueda entrar adentro del núcleo de la célula. Vamos a hablar de lo que es el ciclo celular, o sea, son los periodos de vida por los cuales pasa la célula. Y ese ciclo celular se divide en cuatro fases, ¿verdad?
primera fase o fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. En la fase G1 es realmente el periodo en el cual la célula va a cumplir la tarea que tiene que cumplir. Ya sea cual sea el tipo de célula. Por ejemplo, si estoy hablando de una célula del estómago, en la fase G1 es la fase en donde realmente va a encargarse de secretar el ácido gástrico. Si es una célula muscular, en la fase G1 es donde se va a encargar de comprimirse y contraerse. Creo que es lo mismo comprimirse y contraerse, contraerse y dilatarse. O sea, en la fase G1 es donde va a cumplir el trabajo para el cual esa célula fue programada. En la fase S es donde la célula va a empezar a duplicar su material genético o a duplicar su ADN. ¿Por qué yo quiero duplicar mi ADN? Porque cuando la célula quiera dividirse, yo tengo que darle una copia a una célula hija y otra copia a otra célula hija. Entonces, para que de esa manera una célula, cuando se divida, cada una lleve una copia de ADN. Entonces, esa copia se hace en la fase S. Y en la fase G2, la célula ya empieza a prepararse para la división propiamente dicha. Y esa división va a ocurrir en esta fase que es la fase M. Bueno, entonces aquí en la fase S es donde yo tengo así mi cromosoma normal y en la fase S, como se duplica, es que pasa a tener esta forma, a tener esta forma que es la forma más característica del ADN, ¿verdad? Entonces, la fase G1, S y G2 se agrupan todas en lo que se conoce como interfase y la fase M es la que es en donde la célula se va a dividir. Y la fase M se divide acá en mitosis y citocinesis. Vamos a hablar de la mitosis. Realmente vamos a hablar de cada paso de la mitosis, pero es un proceso continuo y acá les dejé un video en YouTube representativo. Voy a reproducir y voy a silenciar solamente para explicar cosas. A ver, está silenciado luego. Aquí, como vemos en el video, ahí van ocurriendo ciertos procesos y todos estos procesos en realidad son continuos, no se detienen en ningún momento, pero al momento de estudiar cada una de estas fases se divide para poder facilitar simplemente el estudio, pero la ocurrencia es totalmente continua como se puede observar en el video que no se detiene en ningún momento. Ahí para en realidad, pero solamente para hacer énfasis en lo que está ocurriendo que ya vamos a describir cada cosa que está ocurriendo aquí. Ahí vemos cómo una célula se divide y ahora tenemos dos células, cada una con su propia copia del ADN, ¿verdad? Con subtítulos en francés. Pero discúlpenme, es el video que más representativo o más didáctico me pareció, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver las fases de la mitosis. Empieza con la interfase. ¿Qué era la interfase? La interfase era esta parte. Pero cuando ya está terminando la interfase, habíamos dicho que una célula en estado normal se encuentra en forma de cromatina descondensada, incluso van a estar en esta forma. ¿Por qué? Porque yo necesito utilizar la información contenida en esta molécula de ADN. Y este cromosoma solamente voy a encontrar en la parte o en la fase de división celular. Entonces, finalizando aquí la interfase, los cromosomas ya van a empezar a condensarse para tomar esta forma. Entonces, empieza a terminar la interfase y ya se empiezan a condensar los cromosomas. Si ven, acá ya se empiezan a ver coloreados. Acá están las células un poco todavía desaliñadas, por decirlo de alguna manera. Y en la siguiente fase ya vemos a los cromosomas completamente condensados. Estas de aquí son fotografías reales. Estos son representaciones para facilitar el estudio. En la profase ya se deshace toda la envoltura nuclear. Si se acuerdan, la molécula de ADN estaba en el núcleo. Se empieza a deshacer la envoltura nuclear y ya termina la condensación del cromosoma. Aquí tengo una prometafase que es una fase entre la profase y la metafase. ¿Qué va a ocurrir en la metafase? En la metafase ya estos cromosomas se van a alinear en el plano medio de la célula. ¿Para qué? Para tener un mejor orden y un mejor control sobre estos cromosomas. Entonces se alinean en el plano medio o en el plano ecuatorial de la célula.
¿Y qué va a ocurrir? Que algunos microtúbulos, si ustedes se acuerdan de la clase de citoesqueleto, sabrán lo que es un microtúbulo. Son los microtúbulos los que se van a encargar de separar a las cromátidas hermanas. Como habíamos dicho, las cromátidas hermanas son copias la una de la otra. Entonces, los microtúbulos se van a unir a esas regiones, a los cinetocoros, que eran las proteínas que estaban a los costados de los centrómeros, se van a unir a los cinetocoros y a partir de los cinetocoros van a estirar a esta cromatida hermana hacia este lugar y a esta cromatida hermana hacia este lugar. ¿Qué es lo que ocurre en la anafase? En la anafase ya se separan las cromátidas hermanas y cada una va hacia un polo de la célula. Y en la telofase finalmente es cuando ya se encuentran los cromosomas totalmente separados. Y aquí termina la división del material genético. Pero todavía no termina mi división celular. O sea, ya repartí mi material genético, pero para finalmente separar una célula de la otra es que ocurre el proceso de citocinesis. Acá ya tengo un núcleo formado y aquí ya tengo otro núcleo formado. ¿Cómo es que yo voy a dividir hasta los citoplasmas y también las membranas? Mediante la formación de una proteína. Esa proteína, un anillo contráctil de actomiosina, que se acuerdan de la clase también de microtúbulos, microtúbulos de actina, son proteínas de ese estilo que van a rodear a la célula y van a ir achicándose a manera de poder separar una célula de la otra y finalmente cuando se contrae del todo ya se separa esta célula en esta célula. Esta división celular o esta forma de división del citoplasma es para las células animales. ¿Cuál va a ser la diferencia con las células vegetales? Que las células vegetales tienen una pared celular. Entonces la división de las células vegetales, o sea, la división de los citoplasmas de las células vegetales, se va a dar por una síntesis completa otra vez de una nueva pared celular entre los citoplasmas. Aquí todo lo demás es exactamente igual. Se separan los cromosomas hacia un lado, o sea, las cromátidas en realidad, de un lado y del otro. Y después empieza a sintetizar una pared celular. Y esa formación se llama la formación de la placa celular. Entonces la citocinesis animal es por anillo contráctil de actomiosina y la vegetal es por la formación de la placa celular. Entonces vamos a volver a ver el video para ir detallando las ocurrencias, ¿verdad? Vamos a poner play. Voy a poner otra vez aquí. Ahí tengo el núcleo, se empieza a condensar el ADN, se empieza a condensar. Estamos terminando la interfase, se están condensando y se forman estos cromosomas aquí con esta cromatida y esta cromatida. Posteriormente se deshace la envoltura nuclear y se alinean en el plano medio de la célula, se alinean donde los microtúbulos se van a unir a los cinetocoros y van a separar a las cromátidas hermanas, uno hacia un polo y la otra cromátida hermana hacia el otro polo. Finalmente se van hacia los polos y ahí se divide la membrana nuclear y tengo dos células exactamente con la misma información genética. ¿Por qué? Porque una cromatida era copia de la otra. Entonces, finalmente tengo la misma información en esta célula y la misma información en esta célula. Ok, entonces eso es el objetivo de la meiosis. ¿Cuándo yo voy a querer dividir mis células por meiosis? Uno, cuando está ocurriendo el crecimiento. Dos, cuando tengo que reparar algún daño. Si yo me corto acá, voy a, se van a morir algunas células de mi piel y yo tengo que volver a rellenar eso. Entonces las otras van a empezar a dividirse nuevamente para rellenar ese espacio y poder sanar a la herida que me acabé de hacer. Y otra es cuando estoy creciendo. Por ejemplo, una planta. Yo tengo una planta de este tamaño que por mitosis va a ir generando copias y copias de la célula y va a ir creciendo mi planta. Ok, vamos a ver ahora las... Bueno, este voy a hablar después. Los puntos en donde se regulan. Primero, entre la fase G1 y la fase S, la célula se tiene que asegurar que tiene todo lo necesario para poder empezar a duplicar ese material genético. Si se acuerdan que eso es lo que ocurría en la fase S.
El segundo punto de control se encuentra terminando la fase G2. ¿Por qué? Porque aquí la célula se tiene que encargar de que tiene todo lo necesario para poder empezar con la fase M o la fase de división. Y el tercer punto de control es en la metafase y anafase, que si se acuerdan acá vamos a ver entre la metafase y la anafase, ¿qué ocurría? Se alineaban en el plano medio y en la anafase iba a cada cromátida hacia un lado. ¿Qué va a ocurrir? Suponiendo acá en la metafase, este microtúbulo se une a este cinetocoro, pero este microtúbulo no se une a este cinetocoro. Ahí lo que va a ocurrir es que todo este cromosoma se va a ir hacia un lado y este lado de la célula no va a tener este cromosoma. Entonces, aquí tiene que haber también un punto de control para que la célula pueda asegurarse de que hacia cada lado o hacia cada polo se va a ir sí o sí una copia de cada cromosoma. Ahora, hablamos de la citocinesis animal, la citocinesis vegetal, pero ¿qué pasa en las bacterias? Las bacterias no tienen un cromosoma igual que los animales o los vegetales, sí, porque las bacterias tienen un ADN circular. O sea, no es lineal, ¿verdad? Y la división celular, tengo para dividir la célula bacteriana, yo tengo que hacer una copia de ese ADN circular. Y va a empezar en un punto y esa copia se va a hacer hacia un lado y hacia el otro hasta que se encuentren finalmente hacia el otro lado y tenga yo dos copias. Y también la división del citoplasma bacteriano se va a realizar gracias a la formación de un anillo Z que con la misma lógica se va a ir achicando para poder separar esos citoplasmas, ¿verdad? Vamos a hablar de la meiosis, que es otro tipo de división celular. ¿Qué va a ocurrir? Cuestión de cultura general, los humanos tienen 46 cromosomas, ¿verdad? Quiere decir que cada vez que yo me divido una célula, tengo 46 cromosomas, realizo una copia de cada cromosoma, haciendo que yo tenga el doble de cromátidas, ¿verdad? Entonces, de tener 46 cromosomas con una cromátida, voy a pasar a tener 46 cromosomas con dos cromátidas cada uno. En total, voy a tener 92 cromátidas. ¿Para qué? Para que al dividirse esas 92 cromátidas, se separen y tenga 46 cromátidas de un lado y 46 del otro, ¿verdad? Que es la distribución normal de cromosomas de un ser humano. Pero para poder formar un ser humano totalmente nuevo, ese ser humano también tiene que tener 46 cromosomas. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir si una célula de 46 cromosomas se combina con otra célula de 46 cromosomas? Me va a dar una célula de 92 cromosomas y yo no quiero eso. Si yo voy a ser un nuevo ser humano, yo necesito que ese ser humano o la célula que va a formarme a ese nuevo ser humano tenga también 46 cromosomas. ¿Y cómo hace eso? En realidad, la meiosis es el proceso por el cual la cantidad de cromosomas se reduce a la mitad. De 46 paso a tener 23, para que así una célula de 23 cromosomas se junte con otra célula de 23 cromosomas y yo tenga una célula de 46 cromosomas, que es lo que yo necesito para empezar a formar ese nuevo ser humano. Y donde ocurre este tipo de división, ya estarán intuyendo que ocurre en las células gaméticas. ¿Qué son las células gaméticas? Si estamos hablando del humano, son el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide y el óvulo tienen la mitad de cromosomas que el resto de las células humanas, ¿verdad? Si tenemos 46, los espermatozoides y los óvulos tienen 23. Ok, entonces este tipo de división que reduce la cantidad de cromosomas a la mitad es la meiosis. Si ven acá, este es un ejemplo de una célula que tiene cuatro cromosomas. Tiene cuatro cromosomas, pasa por la fase S y cada uno de esos cuatro cromosomas se divide y tengo cuatro cromosomas, pero cada uno con dos cromátidas. En la meiosis particularmente se van a separar los cromosomas homólogos. Voy a tener dos cromosomas de un lado, dos cromosomas del otro. Y posteriormente aquí va a ocurrir como la división mitótica, donde voy a separar cada cromatida hermana.
y ven que voy a tener cuatro células. Cada una de esas cuatro células tiene dos cromosomas. Pero vamos a detallar mejor lo que ocurre en cada uno de estos pasos. Porque la meiosis son dos divisiones celulares sucesivas que se dividen en meiosis uno y meiosis 2 con las mismas fases que tiene la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Pero como son dos divisiones sucesivas, son la profase uno, la metafase uno, la anafase uno y la telofase uno. Y la segunda es la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. Pero vamos a detallar qué ocurre en cada uno de esos pasos. En la profase uno es donde va a ocurrir un evento clave para lo que sea la mitosis. En la profase uno va a ocurrir este proceso que se conoce como entrecruzamiento o crossing over en inglés, ¿verdad? Es más común leer por ahí el término crossing over que entrecruzamiento, en el cual dos cromosomas homólogos se asocian mediante proteínas y formando un complejo sinaptonémico. Y al estar asociados así dos cromosomas homólogos, esta estructura se conoce como tétrada. ¿Por qué es importante este proceso? Porque aquí estos cromosomas homólogos van a intercambiar una porción del cromosoma, haciendo que de este cromosoma rojito se vaya un pedazo a este cromosoma azul y de este cromosoma azul se vaya un pedazo a este cromosoma rojito. ¿Y para qué va a ser importante eso? Ya vamos a detallar cuando estemos terminando todo este proceso. Ok, entonces, en la profase uno ocurre el entrecruzamiento y se forman las tetradas. Aquí ven que tengo dos cromosomas estrechamente unidos. Estos dos cromosomas están unidos y estos dos cromosomas también están unidos. Y cuando están unidos así, después la metafase es cuando se alinean en el plano medio. Vamos a comparar con la mitosis. En la mitosis también se alineaban en el plano medio, pero lo que se alineaba en el plano medio en la mitosis eran los cromosomas. ¿Para qué? De un lado se agarre a una cromatida hermana y del otro lado se agarre a otra cromatida hermana. Aquí lo que se van a alinear en el plano medio son las tetradas. ¿Para qué? Para que de un lado yo pueda agarrar a este cromosoma homólogo y del otro lado pueda agarrar a este otro cromosoma homólogo. Si ven, aquí, vamos a ver acá, ya ocurrió el proceso que les comenté en la profase uno del crossing over y por eso acá yo tengo una porción azul en este cromosoma rosa y tengo una porción rosa en este cromosoma azul. De esa manera, en la anafase 2 lo que ocurre es que se separan los cromosomas homólogos, haciendo que en cada polo de la célula yo ya tenga la mitad de cromosomas. Pero cada uno de esos cromosomas tenga sus dos cromátidas hermanas. Y cuando están separados, esos cromosomas homólogos es cuando ya termina la telofase uno. Después empieza la meiosis 2. Y la meiosis 2 es exactamente igual a la mitosis. ¿A qué me refiero? Tengo acá los dos cromosomas que no son homólogos en la profase uno, en la profase 2, disculpen. En la metafase 2 los cromosomas se alinean en el plano medio y donde cada microtúbulo va a unirse a uno de los cinetocoros para que en la anafase 2 se separen las cromátidas hermanas. Y finalmente en la telofase, ay, perdón, este está repetido, en la telofase 2 ya tenga en cada uno de los cuatro polos solamente dos cromosomas, con una cromátida cada uno. Con con qué disposición nosotros empezamos la meiosis? Empezamos con una célula que tiene cuatro cromosomas y terminamos con cuatro células que tienen dos cromosomas, ¿no? Entonces aquí tengo un cuadro comparativo de las dos divisiones que estudiamos ahora. La mitosis va a ocurrir en las células somáticas y la meiosis en las células germinales o células gaméticas. Palabras técnicas, ya le dije que las células gaméticas son el espermatozoide y el óvulo, y que van a ser las células somáticas son todas las demás células que no son espermatozoides y óvulos.
Si estamos hablando de células de las plantas, la meiosis va a ocurrir en las células de la flor. Si ustedes saben, las flores son los órganos reproductores de las plantas. El polen sería como el espermatozoide y no me acuerdo el nombre, pero tenía su equivalente también del óvulo, que cuando el polen se junta con esa parte de la planta, es ahí que la planta puede generar frutas para dar semillas y esas semillas me van a dar nuevas plantas. O sea, una planta dándome fruta sería como una planta embarazada que está teniendo hijos, ¿verdad? Por comparar y entender más o menos lo que sucede. Entonces, las divisiones. En la mitosis ocurre una sola división celular y se mantiene exactamente igual el número de cromosomas. Si empezó con 46, cada una de mis hijas va a tener 46. Si empecé con 4, cada una de mis hijas va a tener 4. La meiosis ocurre dos divisiones consecutivas y, o sea, a partir de una, tengo cuatro células y cada una de esas células va a tener la mitad del número de cromosomas que tenía la célula que me dio inicio. En la mitosis yo voy a tener células diploides, o sea, con dos copias de cada cromosoma, y en la meiosis voy a tener células haploides, o sea, con una copia de cada cromosoma. Y con esto terminamos lo que es la unidad 3. Cualquier consulta que tengan, no duden en escribirme un correo a este correo que les estoy dejando en la pantalla. O si no están acostumbrados a usar correo electrónico porque es un poco más formal y no es tan utilizado por los jóvenes, pueden escribirle a Linda y ella me va a comunicar cualquier duda que tengan. Y si quieren tener alguna clase presencial en la facultad, yo no tengo absolutamente ningún problema. Es solamente cuestión de organizar y que nos juntemos, ¿verdad? Entonces... Y eso, cualquier pregunta al correo, si quieren una clase presencial, simplemente me avisan o le avisan a Linda. Muchas gracias, chao, chao, éxitos.